buenas tardes. En el día de hoy nuestro grupo Los Guerreros del Saber, que está conformado por Juliani Grenar, Luis Miguel Morales, Cristina Dávila y mi persona Adriana Bermejo, va a compartir con ustedes el segundo tema de nuestras exposiciones, que se titula El lenguaje y la significación. Es importante que resaltemos que la función esencial del lenguaje es la significación. En el documento que estuvimos estudiando encontramos varios conceptos de significación. El primero de ellos es que el término significación es utilizado para designar el proceso de producción del sentido y no solamente de las producciones o de las significaciones. El otro concepto que encontramos es que la significación es considerada como el proceso de transformación de la experiencia de la realidad, teniendo como mediador el lenguaje. Estos conceptos están sustentados en unas hipótesis. La primera de ellas nos dice que el lenguaje es la configuración semántica, es decir, que no contiene un reflejo de la realidad natural y social, sino que es producto de la semantización de la experiencia humana. Y la otra hipótesis nos afirma o nos quiere decir de que la significación es el resultado de una construcción por niveles. En la primera hipótesis podemos decir que esa configuración semántica de la lengua es producto de las prácticas humanas. La realidad deriva de la forma de participación de los objetos y de los eventos. También deriva de las operaciones del pensamiento teórico y deriva de las interacciones humanas. La segunda hipótesis, que es la que hace referencia a los niveles, encontramos 3 niveles fundamentales donde interviene el lenguaje, el aspecto social y cultural, que quiere decir el entorno. El conjunto de estos nos crea una significación. El primer nivel es un nivel inferencial, que es donde la experiencia nos proporciona el conocimiento de la realidad y a partir de esas percepciones sensoriales elaboramos una representación conceptual de nuestra realidad. El segundo nivel es un nivel lógico, que ya teniendo las representaciones que hemos hecho en el primer nivel de la realidad, le sumamos las categorías intelectuales del pensamiento y así transformamos la realidad en una significación o en un significado. Y existe un tercer nivel, que es el nivel sociocultural, donde vemos que ya aspectos de nuestro entorno, de la parte social y cultural, intervienen. Es donde los significados que construimos en los dos niveles anteriores, el nivel lógico y en el nivel referencial, se ponen en contacto con la sociedad y la cultura de todos los individuos. Bueno, mi nombre es Cristina Dávila. En este momento les voy a hablar acerca del esquema teórico. Bueno, el proceso de la significación en el lenguaje puede ser visto como un proceso de elaboración humana sobre la realidad cognitiva, objetiva, natural y social. En términos de categorización conceptual, pueden ser las prácticas empíricas, teóricas, las pragmáticas, las socioculturales, las estéticas y las socioanalíticas. Todo esto guarda una relación estrecha y es que el lenguaje verbal llena al hombre de diferentes funciones en el ser. Entre ellos tenemos el instrumento de la representación y la predicación directamente con la realidad. También encontramos el instrumento de la interacción, el de recreación, que es darle sentido de una forma estética, y por último tenemos el de valoración y de conocimiento. Todo este proceso puede ser metodológicamente representado. A continuación les mostraré una imagen de cómo se puede representar todo esto que acabo de mencionar. Teniendo en cuenta el esquema que les acabo de mostrar con anterioridad, este postula la realidad como algo objetivo, natural y social. Este esquema también nos representa las prácticas empíricas como un proceso elemental de interpretación de la realidad. También muestra las operaciones del pensamiento como operaciones semánticas, donde éstas nos brindan a su vez un contenido de verdad, enriquecen las representaciones, racionalizan las representaciones y también nos generan estructuras que sirven de fundamento a cada proceso.
Las prácticas discursivas se dan siempre regidas con una finalidad humana. Adquirir conocimientos, recrear el sentido de nuestra realidad, la interacción con las demás personas, el diálogo, la comunicación, son una de las finalidades de las prácticas discursivas. Estas mismas prácticas, a su vez, asumen la lengua como un instrumento de significación. Para finalizar, se podría decir, según el documento, que el comportamiento del hombre en el mundo no está regido precisamente por la realidad como tal, sino por el sentido que le damos a esa realidad a medida que la vamos adquiriendo, que la vamos desarrollando y que la vamos viviendo constantemente. Y es precisamente esa adquisición la que hace que el hombre pueda significar el lenguaje. Muchas gracias. Les voy a hablar un poco acerca de lo que es el empirismo en el lenguaje. Cuando hablamos de empirismo, automáticamente nos referimos a la acción donde un sujeto aprende por medio de la percepción. En el caso del lenguaje, nos referimos a esas relaciones establecidas entre sujetos, significados, significantes, acciones e interpretaciones. Y donde, por supuesto, no podemos olvidar que todo individuo humano llega a integrarse a un mundo ya interpretado y donde todos los objetos tienen sus significados, pero que dicho individuo hace sus propios juicios valorativos hasta llegar empíricamente a un significado, y por eso se dice que se articula sobre la base de un núcleo proposicional y algunas relaciones complementarias. Dicho núcleo está constituido por un evento que en su desarrollo establece para los objetos participantes relaciones específicas. Un objeto que es percibido e interpretado como un actor interaccional, de una acción. Y un objeto que es percibido e interpretado como aquello que es producido o modificado por la acción del objeto agente. En este caso, o hablando de acuerdo a lo hablado, podemos dar ciertos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, las palabras matar y morir, donde matar es la interpretación empírica que se realiza en la medida en que lo vemos como un desarrollo que se inicia a partir de la acción intencional de un agente, y morir es un desarrollo objetivo que se cumple como transformación de un objeto, y donde morir también vendría siendo parte de la significación de matar, solamente que no tiene como parte esa acción intencional. Otro ejemplo podría ser el de una motocicleta, donde un sujeto inicialmente pueda que no conozca esa motocicleta, pero si tiene hace unos juicios valorativos, como ya lo dije anteriormente. Por ejemplo, de las llantas, se sabe que las llantas son objetos que sirven para rodar. Entonces la motocicleta tiene dos llantas, tiene una silla que es un objeto para sentarse. Por lo tanto, el sujeto puede interpretar eso como un vehículo donde las personas pueden movilizarse. ¿Quién lo grandotó? Es usado en el texto como ejemplo para resaltar la exclamación de una niña de tan solo 22 meses de edad como reacción ante la expresión de su hermana mayor cuando vio un puente muy grande. El niño o la niña se ve obligado a acomodar esa experiencia inicial y ver cómo se ve reflejada en otras situaciones. Otra posibilidad que se puede resaltar es que el niño o la niña introduzca el objeto percibido o la expresión percibida a otras acciones intencionales. Sabemos que el mundo del niño es un mundo de experiencias, de donde desde la temprana edad el niño empieza a adquirir habilidades que lo ayudarán posiblemente en la maduración de su etapa intelectual. Y finalmente, ya pues en un periodo más avanzado y de una intelectualidad un poco más elevada, el niño llega a entender todo lo que lo rodea, o sea, todo lo que hace parte de su entorno. Pero esto ya no es algo fácil, es un proceso que se debe llevar
Y el niño empieza a asimilar todo lo que ocurre en su contexto. O sea, empieza a relacionar las cosas, ya su intelectualidad ya está un poco más madura, un poco más amplia, y el niño empieza a relacionarse ya y a poder contextualizar y analizar todo lo que está en su entorno. La estructura que se presenta anteriormente se puede considerar como producto de un proceso con base a la experiencia y la acomodación de esa estructura sobre la experiencia misma. Por ejemplo, en la utilización o en el uso de la lengua en la etapa temprana del desarrollo intelectual de un niño. Piaget lo llama la transitividad de la igualdad. Esto está relacionado con la manipulación y efectividad que tiene el niño al usar los objetos que están en su entorno, o sea, a su alrededor.